Muy buenos días, jóvenes. Buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Bien, jóvenes, vamos a ver la última parte del curso, que es integral de línea. Y con esto estaríamos cerrando, ¿eh? Muy bien. Bueno, integral de línea no es otra cosa que cierta forma, una generalización de lo que es la integral simple, ¿no? Lo que es la integral simple, lo que ustedes ven es determinar, por ejemplo, desde el punto de vista geométrico, determinar el área, ¿no?, de una región plana. Tenemos plano cartesiano, establecemos la curva del plano y por acá podemos establecer fácilmente una región de esta forma. ¿Cierto? Lo que vemos en cálculo integral, donde si la función es positiva, esto me está dando un área, ¿no? Esta integral de hasta de f de x, esto me está dando un área, ¿no? Porque la función es positiva para todo x en el dominio. Entonces eso es lo que se ve en cálculo integral. En el caso del integral de línea, lo que se hace es hacer una integral, ¿no? Hacer una integral, podemos tener el plano cartesiano, y bien, hacer una integral de una determinada función, una integral, imaginemos, acá está b, de la función diferencial de x. Entonces, si de igual forma, ¿no?, se integra sobre el intervalo, esto de acá lo puedo poner igual, como el intervalo, la integral sobre el intervalo, pues lo puedo anotar así, ¿no? Pero la diferencia es que acá, ¿no?, ya no me interesa tanto esta región, ¿no?, la región que está por debajo de la curva. En lo que es integral de línea, lo que me interesa es lo que pasa en la curva en sí, ¿no?, lo que pasa en la curva, exactamente en esta curva. Entonces convierte en la curva, en la gráfica de la función. Esa curva no necesariamente para integral de línea, pues me puede estar dando una función. Pues cualquier curva, ¿no?, puede ser una curva cerrada. Es decir, acá, en integral de línea, altero ya no me interesa que esto sea una función, simplemente, sobre todo, la región donde voy a integrar, ¿no? Viene a ser este intervalo, en realidad viene a ser una curva, que va a cumplir ciertas características, ¿no? En la integral de línea, por ejemplo, una cuestión aplicativa es, por ejemplo, establecer, considerando que esta curva, por ejemplo, sea un alambre. Entonces, integral de línea me permite determinar, por ejemplo, el centro de masa de ese alambre. Entonces, la relevancia acá se basa en la curva, ¿no?, en este intervalo que viene a ser una curva, que va a cumplir ciertas características, que va a cumplir ciertas características, con ciertas propiedades, propiedades, para poder establecer, la integral línea. Bueno, y también el tema de la función también va a cumplir algunas condiciones, no necesariamente ya va a ser una función real, ¿no? Va a tener algunas condiciones.
Entonces eso es lo que vamos a hacer. En primer lugar vamos a definir lo que es un campo escalar. Primera definición, es un campo escalar sobre el espacio Rn, es una función, dice, donde este conjunto, que está en Rn, ¿no? Donde usualmente se considera que sea abierto, ¿no? Si te fuera Rn, estaríamos hablando, ¿no?, que va de esta forma, ¿no? Es un campo vectorial, un campo escalar que va de esta forma. Un F que está en el conjunto, que va de Rn hacia R. Bueno, entonces lo que está haciendo, para el caso n igual a 2, está diciendo, es un elemento que toma, ¿no?, si para este caso que va de R2, un campo escalar, lo que me dice que es no, una función que va de R2 a R para n igual a 2. ¿Por qué recibe el nombre de campo escalar? Porque toma elementos en un espacio o un conjunto, lo lleva, y dividir coma y lo lleva a un real. Entonces, como este es un real, a eso se recibe el nombre de campo escalar. Puede ser para n igual a 2, puede ser para n igual a 3, puede ser para n igual a 3, n igual a 3, o sea, acá sería el campo escalar, sería que va de R3 a R, sería como tres elementos, x, y, z, y lo lleva a f, x, y, z, y esto va a ser un real. Entonces, como este es un real, repite el nombre de campo escalar. Entonces, ¿no? Si n igual a 2, está dado por esto de acá, es un campo escalar. Si n igual a 3, si n fuera igual a 4, igual, sería un campo escalar que va de R4 a R. Y acá tomaría 4 elementos, X, Y, Z, W, por ejemplo. Y me lleva, ¿no?, a F de X, Y, Z, W. Y esto obviamente tiene que ser un real. Entonces eso se le define como campo escalar, ¿no? Se le define como campo escalar. También así como hay campo escalar, también hay campo vectorial, ¿no? En el caso del campo vectorial, el caso de donde empieza los elementos, siendo lo mismo, con diferencia al campo escalar es el conjunto de llegada, ¿no? Como pueden observar, acá ya no es un real, es Rn. Por lo que aparece, ¿no? Toma elemento, ¿no?, esta F, que está yendo de Rn hacia Rn, toma elementos en Rn, que por ejemplo puede ser x1, x2 hasta xn, y lo lleva hacia f de x1, x2 y así sucesivamente hasta xn, y acá va a ser n componente, ¿no? Acá va a ser f, ¿no?, f1 de x, f2, f2 de x, y así sucesivamente hasta fn de x, ¿no? Entonces esto de acá viene a ser, ¿no?, un elemento que está en R. O sea, eso se le llama un campo escalar, en este caso para campo vectorial, ¿no? Si fuera de n, ¿no?, esto va a determinar n componentes. Ahora, si fuera, por ejemplo, para n igual a 2, sería este f va desde d, que está en R2, hacia R2. Se toma dos elementos acá, puede ser x, y, y lo lleva acá, que es f de x, y esto sería f de 1 de x, y f de 2 de x, y.
Este sería un campo vectorial de dos componentes. Campo vectorial de dos componentes. De dos componentes. Literal. De dos componentes. ¿De acuerdo? Entonces en eso se diferencia el campo escalar con el campo vectorial, el conjunto de llegadas. ¿No? En el caso del conjunto de partido, siendo el mismo, el conjunto de llegadas lo que va a cambiar. Sería para n igual a 2, para n igual a 3, y para n igual a 4, y así sucesivamente. Y este en general. Entonces, una vez que tenemos claro lo que es un campo escalar, un campo vectorial, sobre sobre ese tipo de funciones se define la integral del I. Para eso vamos a establecer algunos conceptos previos. Y además, por ejemplo, acá vamos a necesitar saber qué cosa es una curva regular. ¿No? Una curva regular nos dice lo siguiente. Una función vectorial de una variable se llama suave, ¿no? Se llama suave o regular o uniforme en un intervalo si R' de t es continua y no nula en I. Una curva se llama regular si tiene una parametrización R de t regular. Y quiere decir, en otras palabras, esto, te van a tener una curva de esta forma. Acá tienes A y acá tienes B, ¿no? Y esta curva va a estar dado por esta función, R de t. Entonces dice, esta de acá, esta curva regular, si es suave, ¿no? Si es suave, uniforme. ¿Qué quiere decir que sea suave, uniforme? Que exista la derivada en cada uno de los puntos. Que exista la derivada en cada uno de los puntos. Eso es lo que quiere decir. Y si yo establezco acá, la derivada debe existir. Es decir, acá, por ejemplo, en t, diremos que sea t0, debe existir la derivada en t0. Debe existir la derivada, por ejemplo, acá en t1. Debe existir la derivada en t1. Es decir, para que sea suave regular debe existir la derivada en todos los puntos que están acá, ¿no? En todos los puntos. Un ejemplo de curva regular podría ser, por ejemplo, imaginemos que tenemos la función y igual a x al cuadrado, donde x está desde 0 a 1. Pues acá ya tenemos que ver el tema de parametrización para poder establecer una curva, ¿no? Por ejemplo, parametrizando esto fácilmente vemos que esto de acá es xy, y sería desde 0 hasta 1, sería este pedazo, ¿no? 0, acá 1. Entonces esto estaría haciendo el papel de A y este papel de B. Entonces lo que tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer, si lo tengo de esta forma, es parametrizar. Parametrizar. Eso es lo que tendría que hacer. Pues para este caso, parametrizar es rápido, x igual a t, por lo tanto y es igual a t cuadrado. Eso significa que me queda la curva alfa de t, va a estar yendo de un intervalo i hacia R2, y se va a estar dando de esta forma. Acá tienes t, y acá tienes alfa de t. Y este alfa de t va a estar representado por la parametrización t cuadrado, ¿no? Donde el intervalo, obviamente si estoy llamando x igual a t, se puede ver que el t estaría variando desde 0 hasta 1. Es decir, este intervalo que está acá es una función vectorial, dice, de variable real. Es decir, ¿qué quiere decir? Función vectorial de variable real que empieza en un real y termina en un vector, ¿no? Es decir, R2 puede ser en R3, va a depender de cómo esté dado justamente se dé la parametrización.
Pues esto de acá viene a ser regular porque va a existir la deriva esta de acá, esta curva. Pongamos la curva C, esto le llamamos una curva C. La curva C es regular o suave, es lo mismo. ¿No? Pues acá, ¿sí? Cuando dice suave o regular o uniforme, un intervalo, cierre es continua. Ahí. Está diciendo que, por ejemplo, en este caso, la curva C, lo ponemos acá, la curva alfa de T, perdón, la curva, mejor pongámosla de esta forma, permite que quede clara la idea, ¿no? Y ¿no? Pongamos así, ¿no? La función vectorial, así mejor, la función vectorial, alfa de T, alfa de T, es regular, vamos a usar el término regular, dado que la derivada R de T, que viene a ser, si derivamos esto va a ser 1, 2T, es continua en todo el intervalo T que pertenece de 0 a 1. Entonces, si la derivada de esta, ¿no? de esta función vectorial que es esta de acá es continua, en todo el intervalo se dirá que es una curva regular. ¿De acuerdo? Se dirá que es una curva regular. Entonces, en la parte de abajo, ¿no? Como podemos observar, acá dice, una curva C se llama regular si tiene una regulación. Si tiene una parametrización regular. Entonces, a eso se refiere. Si tú parametrizas y esa parametrización es continua en el intervalo donde está definida la parametrización, entonces se llama una curva regular. ¿Ya? Se llama una curva regular. ¿De ahí está, una curva regular. Reitero, está diciendo una curva regular, quiere decir que la función que representa esa curva que es R de t debe ser continua en todo el intervalo. ¿No? Sí, debe ser continua en todo el intervalo que está acá. En todo el intervalo. Es decir, de 0 a 1. ¿Sí? Entonces sería la definición de curvas regulares. Y una curva regular puede estar particionada, va a depender cómo se esté dado, es decir, puede estar por pedazos, ¿no? Puede ser de A hasta B, de B hasta C, de C y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Otra definición que tenemos que tener presente en lo que es la integral de línea para poder hacer la operatividad de lo que es la integral de línea, tenemos que saber que es un conjunto conexo. Un conjunto conexo define de esta forma. Se dice que es conexo si todo par de puntos, ¿vale? Si todo par de puntos de A pueden unirse mediante una curva regular, lo que acabamos de definir, una curva regular atroz, ¿no? Contenido enteramente en el conjunto. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que este es el conjunto A, y acá en el conjunto A, acá por ejemplo ponemos piso 1, o el piso 1, pongamos. Otra cosa. Ahora,
Pongámosle A, por A pongámosle B. Vamos a cambiar el conjunto que no sea A, para no. Pongamos este es un conjunto D. Conjunto 1. Pues acá sea de A hasta B, de B hasta C, de C hasta D, ¿no? Y ahí por acá, y ahí está. Entonces, ¿qué dice, no? Si todo par de puntos de A se puede unir mediante una curva regular. Entonces, este pedazo de acá, de A hasta B, esta es una curva regular. De B hasta C es una curva regular. Y eso debe estar, dice, contenido enteramente en el conjunto A. Enteramente. Es decir, que esto está dentro del conjunto. En este caso, estoy considerando que el conjunto sea uno. Para no, eso. Y cuando no será conexo, entonces en ese caso se dice que el conjunto U es conexo. Pues, conjunto U, conjunto U es conexo. Repito, ¿no? Hacemos una solución de modo y está contenido en el conjunto. 2. ¿Qué pasa cuando no es conexo? Por ejemplo, cuando yo tengo un conjunto de esta forma. Imaginemos que tenemos un conjunto de esta forma. Imagínense así. Si yo agarro un punto acá, un punto A, digamos con el conjunto U, y trazo, ¿no? Una curva. Ojo que esta curva pues, no necesariamente puede ser una recta, ¿no? Una curva, ¿no? Simplemente un par de puntos y se puede unir. No necesariamente puede ser esto de acá una recta, podría ser una curva. Pues acá está B, ¿no? Como pueden observar, el intervalo, acá, pues el intervalo, pues le pongo acá un intervalo, que sea B, que esté incluido en el conjunto U. Pero en este caso, si le pongo I, que viene a ser AB, este de acá no está incluido en el conjunto U. Entonces, cuando eso pasa, se dice que este conjunto no es conexo. Conjunto U no es conexo. ¿No? No es conexo. Bueno, bien, entonces eso vamos a usar en el, ¿no? El transcurrir de lo que es la integral de línea. Vamos a tener en cuenta la definición de conjunto conexo. Eh, ese conjunto conexo puede unirse mediante una curva regular atroz, que eso debe estar íntegramente contenido en el conjunto A. Muy bien. Dicho esto, ya podemos definir integral de línea sobre campos escalares. Sobre campos escalares. ¿Qué nos dice? Supongamos, ¿no? De una región de plano y C una curva regular, lo que acabamos de definir. C una curva regular. Y además tenemos que F sea un campo escalar que vaya de R2 o R3 hacia R, ¿no? Que va a ser un campo escalar que sea continua, ¿no? Y R una parametrización de la curva C. Entonces tenemos que la integral, ¿no? ¿Sí? Considerando acá que este campo escalar está yendo de R2 a R, ¿no? Estamos considerando R2, ya está considerando 2 de R2 o R3. Ese campo escalar va a estar definido como X, y F de X, Y. Entonces, considerando que es un campo escalar que va de R2 a R, eso va a ser igual, ¿no? Por acá aparece diferencial de S, es otra cosa que el diferencial de S viene a ser el diferencial de la curva.
Eso va a ser igual a la integral de A hasta B del campo, ¿no? Del campo escalar evaluado en la paramediación de la curva, la norma, ¿no? La norma de la derivada, ¿qué pasa? Por diferencial de t. Esto me está definiendo la integral de línea sobre campos escalares, ¿no? Sobre campos escalares. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, arriba está desde el punto de vista figurativo. Como pueden ver, ahí es la región plana, este es el conjunto D. Reitero, C dice que es una curva regular, este C que ven acá, considerando que acá saca el B, esta es la curva, dice que es una curva regular. Es decir, reitero que significa que la derivada en cada punto debe ser, ¿no? Debe ser continua. La derivada en cada punto debe ser continua. Bien, vamos a ver un ejemplo para tener la idea clara de esto. Dice, si C recorre una sola vez la intersección de la esfera con el plano, ¿no? Es decir, acá me están dando la curva que debe ser regular, no me dice nada, pero eso ya de antemano debe ser regular. C recorre una sola vez la intersección de la esfera con el plano. Calcule el integral que pueden ver ahí. Entonces, lo primero que tienen que hacer acá, para poder usar ¿no? la definición de lo que es integral, lo que deben hacer es hacer la parametrización de la curva que miran. Entonces, como vemos acá, primero hay que establecerla, ¿no? Establecer la curva, y luego tengo que parametrizarla, ¿no? Luego tengo que parametrizar. Vamos a ver cómo hacemos la curva. Pueden ver ahí ¿no? Es una esfera de radio 2. Fácilmente puedo ver que es una esfera de radio 2, ¿no? A ver, una cosa. Bueno, de 2, 2, 2 por acá. Me dice, C recorre una sola vez, ¿no? La intersección de la esfera con el plano. Entonces, esto vale 2, el plano vale z igual a 1. Entonces, la curva, el plano, estará por acá. Por acá estará z igual a 1. Este va a ser el plano, z igual a 1. Entonces, la curva va a estar generada justamente al hacer el corte de la esfera con este plano. Bueno, supongamos que es la curva que esté por acá. Al hacer el corte, se va a generar una cosa así. Este va a ser la curva. Va a estar contenida. Esta curva C va a estar contenida necesariamente en el plano z igual a 1, ¿no? Esto contiene en el plano z igual a 1, ¿no? Está necesariamente contenido en el plano. Bueno, acá. Sí, contenida en el plano z igual a 1, ¿no? En el plano z igual a 1. Entonces, si lo que debemos hacer es simplemente intersectar, eso es inmediato, porque acá, si hacemos z igual a 1 acá, la curva vendría a ser, ¿no? Lo vemos ahí desde un punto de vista analítico, sería x más z que vale 1, este sería 1 al cuadrado, y esto igual a 4. Por lo tanto tenemos x al cuadrado más y cuadrado igual a 3. Pasa al otro lado. Entonces esta curva C vendría a ser representada por esta ecuación. Esta sería la curva C. Y esto va a ser, ¿no? Esto cuando z vale 1. Entonces, de esta forma. Entonces esto de acá tengo que parametrizar. Entonces parametrizando la curva C, tendríamos lo siguiente, ¿no?
Entonces acá para la parametrización ya es cuestión de usar, ¿no? Lo que usted ya conoce, puede ser polar, puede ser, va a depender de cómo esté dado, ¿no? Las ecuaciones de la curva para que ustedes hagan la parametrización. Para este caso, voy a parametrizar, por ejemplo, como yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 3, voy a poner en el caso de x, voy a poner raíz de 3, es decir, el radio. Acá sería coseno de t. Y en el caso de y, raíz de 3, seno de t. Y en el caso del z va a ser el propio 1. Y esto vendría a ser la parametrización. Es decir, que cada vez, ¿no? Cada vez que tú quieras conseguir un punto de la curva, de esta curva C, va a estar dado por esta parametrización, que analíticamente la puedo representar, va del intervalo I, ¿no? Hacia, en este caso sería hacia R3. Si tomo un elemento dentro del intervalo I, lo llevo hasta alfa de t. Y este alfa de t va a estar dado por la parametrización que tenemos acá. Raíz de 3 coseno de t, raíz de 3 seno de t, y al final 1. Es decir, cada vez que yo muevo el t, le doy un determinado valor al t, va a poder obtener los puntos que están en la curva. Ahora hay que ver de dónde a dónde se mueve t. Acá hay que ver de a dónde se movería t. Como se dan cuenta, es una curva cerrada, ¿no? Es una curva cerrada, necesariamente el t tendría que moverse de 0 a 2pi, ¿no? Considerando que se está haciendo esta parametrización. Entonces se va a dar toda la vuelta para poder determinar todos los puntos que están en la curva. Bueno, una vez que ya tengo la parametrización para usar la definición, la tengo necesito la derivada, ¿no? Necesito la derivada. Entonces derivo esa parametrización, a ver, derivo, espera un ratito, positiva más. Profesor, disculpe, ¿y por qué coseno y seno no ponen X y Y? Un ratito. Ahora sí, dime. ¿Por qué coseno y seno a X y Y, respectivamente? Claro, respetamos la parametrización que ustedes conocen. En el caso de X, que sea el coseno en función del coseno, y en el caso de Y sea seno. La parametrización que usan en polares. Usamos esa, ¿no? Ah, ok, o sea, el X siempre tiene coseno y Y siempre va a ser seno. Claro, exacto. Empecemos a parametrización, ¿no? O sea, esa transformación, porque eso en realidad es una transformación, ¿no? Cuando ven polares, lo que hacen es transformar un punto X y a polares, ¿no? Y se sigue esa lógica, ¿de acuerdo? Ok, profe. Listo. Profe, Sí, ¿y sería igual si pongo a X igual a raíz de 2 coseno y Y 1 seno? ¿O no sería igual? a ver, Robert, vamos a escribir lo que tú me dices. ¿Cuál dices? Si pongo X, ¿qué? Raíz de 2 coseno y Y 1 seno. Ah, no. Ah, no, oye, profesor, tiene que copiar la ecuación, ¿no? Ah, tiene que estar con esto, pues. Ah, porque acá, ¿por qué pongo raíz de 3? Porque hay radio raíz de 3. Ok, profe. Listo. Vale, vale. Está bien. Muy bien, una vez que tenemos eso de ahí, vamos a derivar, y luego ya reemplazamos en la integral que tenemos acá. Entonces, si derivamos, sabemos que el alfa de t ya sabemos que es raíz de 3 coseno de t, raíz de 3 seno de t, y acá sería 1. Entonces, si derivamos alfa, ¿no? La derivada es directa, acá sería menos raíz de 3 seno de t, por acá sería raíz de 3 coseno de t, y por acá sería 0. Por aquí hacemos, necesitamos, ¿no? Acá en la integral de necesitamos
la norma de eso, de la derivada. Entonces le sacamos la norma, es decir, la norma sería la norma de t, esto vendría a ser, ¿qué cosa? La raíz, ¿no? La raíz de cada una de las componentes. O sea, acá sería 3 seno cuadrado de t más 3 coseno cuadrado de t. Y bueno, el 0 obviamente ya no corresponde. Y como pueden observar, acá se puede sacar fácilmente raíz, ¿no? Pueden factorizar el 3 y simplemente esto que queda raíz de 3, ¿no? Porque acá sería seno al cuadrado de t más coseno vendría a ser 1. Entonces la norma acá me sale raíz de 3. No necesariamente puede salir, ¿no? Como está acá, te puede salir acá una expresión que dependa de t, ¿no? Que para este caso, si solamente nos está saliendo un escalar exactamente, ¿no? Repito, no necesariamente eso te va a salir un escalar. Te puede salir fácilmente una expresión que dependa de t. Muy bien, entonces ya tenemos la norma, entonces ya no vamos a nuestra integral. Nuestra integral, ahí está, ¿no? Sería la integral, le voy a poner integral i sobre la curva, y acá aparece x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Acá se lo voy a copiar, más y cuadrado más z cuadrado, diferencial de. Entonces acá va a ser, ¿no? Esto nos va a quedar como integral, ya transformando, usando va a ser igual a la integral. Como ya tenemos la parametrización de la curva, ya sé que el t está variando de 0 a 2pi, o simplemente pongo de 0 a 2pi, y acá hago, ¿no? Hago el uso de la parametrización de la curva, porque ahí aparece, ¿no? Si se dan cuenta acá, aparece f de la parametrización, f habla en la parametrización. Entonces en la parametrización sería acá, en vez de x voy a poner, ¿qué cosa? La parametrización, que sería 3 coseno cuadrado de t, más, en el otro sería el y, sería 3 seno cuadrado de t, más 1, ¿no? Acá sería más 1, porque z vale 1. Y acá sería, ¿no? La norma que está en la parte de arriba, acabamos de calcular, sería raíz de 3 diferencial de t. Y se dan cuenta, este ya es un, ¿no? Es una integral básica que ustedes ya conocen. Pues acá sí simplemente es cuestión de empezar a integrar y nada más, ¿no? Raíz de 3 podemos sacarlo y podemos empezar a, ¿no? 3, la integral de 0 a 2pi. Acá sería coseno cuadrado de t, diferencial de t, lo podemos separar. Más 3, la integral de 0 a 2pi. Acá sería seno cuadrado de t, diferencial de t. Finalmente la última sería la integral de 0 a 2pi, diferencial de t nada más, ¿no? Y ya está, ¿no? Y empezamos a integrar cada uno de los términos. Acá es cuestión ya cálculo, nada más que hacer cálculo. Bueno, acá tiene. Profesor, profesor, disculpe, ¿no sería conveniente primero resolver esta parte de acá, del paréntesis, que sale más rápido? Claro, exacto, te das cuenta y ahí es cuestión de la propiedad. Exacto, ¿no? Entonces acá ya sí se dan cuenta, ¿no? Puede ser acá, si ustedes quieren, ¿no? Bueno, lo estoy diciendo para que ustedes vean que podían hacerlo término a término. Y si acá ven alguna identidad, es inmediato, ¿no? Se han dado cuenta acá es 3, sería 4, creo, ¿no? Sale 4. Porque entonces sería 1, no, sería 1 más 3, 4. Entonces ahí simplemente sería la integral, ¿no? La integral, que claro, al final, ¿no? Empiezan a resolver eso, se va a salir, tendría que salir lo mismo, ¿no? Acá ustedes dan cuenta, sería 0,2pi. Claro, usando la entidad sería 4, diferencial de t. Y se acabó, ¿no? Ahí sería 4 raíz de 3, 4 raíz de 3. Acá sería t, sería 2pi acá, ¿no? Y ya está, pues no sería 8 raíz de 3 pi, ¿no? Eso sería ese resultado. Eso sería ese resultado del integral del i. Entonces acá el tema de la parametrización ya es cuestión ya un manejo, ¿no? De cómo van a ver, ¿no? Cómo está definida la curva, ¿no? De eso va a depender mucho cómo esté definida la curva, ¿no?
la curva no necesariamente puede ser cerrada, puede ser simplemente un intervalo, puede ser una recta, eso ya depende. En este ejemplo, acá por ejemplo, mira, te piden calcular esta integral donde C es un triángulo, dice. Ya no necesariamente, no, Profesor, disculpe, ¿puede hacer la diapositiva para la captura? perdón, Ah, solo quería tomar captura de esta diapositiva. ya, ok, bien. Profesor, usted unificó esas tres integrales en una sola, ¿no? Ah, sí, claro. Al final, claro, como ahí está diciendo su compañero, lo hecho la observación, ahí lo puedo sumar y sale uno, eso, ¿no? La identidad trigonométrica. Ok, profesor. Listo. Bien, acá tienes otro ejemplo, reitero. Lo que sí no le estoy considerando acá, en el caso de la integral, ya vamos a ver las propiedades, en integral de línea ya se considera el sentido de la curva, ¿no? Ahí ya se considera el sentido de la curva. Ya vamos a ver las propiedades más adelante, pero ya les hago ver, si dan cuenta esta curva, el sentido, cómo van a ser la integral, acá sí es importante eso, el sentido va a ser antihorario, si lo vas a ver de esta forma, antihorario. Si le cambias ¿no? de sentido, la integral de línea va a cambiar, ¿no? Bueno, eso vamos a ver propiedades, vamos a ver estas propiedades sobre esa parte, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver el otro ejemplo. En el otro ejemplo, nos dice calcular esta integral, como pueden ver ahí, es un campo escalar, ¿no? Acá pueden identificar fácilmente el campo escalar, es un campo escalar que está yendo de R2 a R, ¿no? Como pueden ver, tomas acá dos elementos y lo lleva a f de x, y esto va a ser el campo escalar, va a ser x más y, que este es un real. Pues acá es un campo escalar, ¿no? Que va de R2 a... Y C viene a ser un triángulo, dice de ver. Como pueden ver, esto es en el plano, ¿no? Esto es en el plano, tienes x, y por acá, y C dice es un triángulo de vértices. Entonces acá sería 0, 0, que estará por acá, tienes 1, 0, supongamos que esté por acá, 1, 0, y el otro tiene 0, 1, estará por acá, 0, 1. Entonces esto viene a ser la curva, ¿no? Es decir, nos está diciendo que la curva es todo esto. Todo esto va a ser la curva. Y entonces esto vendría a ser la curva C. La curva. Entonces en este caso, y en este caso en específico, consideremos que este sea C1, C2 y por acá C3. Repito, el sentido que vamos a hacer la integral va a ser en este sentido. Entonces para este caso, la curva C está haciendo la unión de C1 unido con C2 unido con C3. El C está haciendo la unión de 3, ¿no? La unión. C es la unión de tres curvas regulares, ¿no? Por eso ahí hablamos en la primera parte de curva regular. El C puede ser la unión de varias, ¿no? Puede ser más, 4, 5. Entonces, pero todas ellas tienen que ser regulares, es decir, que exista la derivada de esa, ¿no? De esa curva de forma paramétrica y debe ser continua. Y la integral la puedes hacer por partes, ¿no? La integral puede ser sobre la curva C1, C2, C3. ¿De acuerdo? Por acá ya tenemos el desarrollo para a ver si avanzamos vectorial. Miren, acá está. La curva C, ¿no? La curva C viene igual la integral de línea sobre cada una de ellas, ¿no? Sobre cada una de ellas. Sobre C1, C2, C3. Entonces, para eso tenemos que parametrizar cada una de las curvas, ¿no? Por ejemplo, acá voy a parametrizar C1. Como yo sé que es esto de acá, lo puedo parametrizar fácilmente, ¿no? Solamente está variando el X, entonces acá le estoy poniendo X igual a T, y en el caso de Y no varía, ¿no? No varía, ¿no? Pues simplemente el Y va a ser constante, va a ser 0. Entonces acá sí estoy
parametrizando esta recta que vendría a ser dado por esto de acá. Por R de T le he puesto R de T1. Y en el caso de T, si se dan cuenta, el caso de T va a ser pues, de 0 hasta 1. Pues, empieza de 0 y termina en 1. Seguimos con la parametrización de C2. Pueden ver, va a ser T y el otro va a ser 1 menos T. Bueno, en todo caso, pueden establecer la recta, ¿no? Las ecuaciones de la recta y bueno, lo estoy haciendo ya de manera directa. Obviamente consiguen la ecuación de la recta y ahí empiezan a hacer las parametrizaciones, ¿no? Acá estoy llamando x igual a t, acá también tendrían que llamar x igual a t y empiezan a hacer. Igualmente, el t está yendo desde 0 a 1, porque cuando t vale 0, si se dan cuenta vale 0, sería el punto 0,1, ¿no? Sería este punto que está acá, cuando t vale 0 acá. Si t vale 0, sería 0, 1, estás acá. Si t vale 1, sería 1,0, sería el punto que está arriba. No, eso sería con C2 de manera similar ¿no? Para C3, lo estoy parametrizando de esta forma. Como es rectas, va a depender cómo se quieran parametrizarlo, ¿no? Acá, por ejemplo, siguiendo la misma línea del dominio, en el caso de R3 vendría a ser igual de 0 a 1, pero acá la parametrización sería 0 y 1 menos t. Cuando t valga 0, va a ser 1, sería el punto, ¿no? El punto que está arriba. Y cuando t vale 1, sería el punto que está abajo. Ahí está. Por eso le digo, el sentido es antihorario. Siempre se considera antihorario el sentido, ¿no? ¿Cómo te vas a mover entre la curva? Acá dice observación, ¿no? Para la integral de línea se considera la orientación o dirección de la curva. ¿De acuerdo? Siempre se va a considerar. Profesor, Sí. disculpe, ¿por qué en el R2, en la parametrización de R2, por qué considera 1 menos t? Claro, para que tenga, como te digo, para que en los tres considerar el mismo dominio. ¿Te das cuenta? El mismo dominio. Del mismo dominio. Que claro, esto de acá tendrías que ver, de repente, ojo, una curva puede decir, probablemente tenga dos parametrizaciones, ¿no? De repente diferentes. Eso va a depender. La idea es que se acomode al dominio, porque al final lo que tú vas a integrar no va a depender mucho de este dominio, el dominio donde está moviéndose el parámetro. Porque acá el parámetro sería t, este es el parámetro. Este es el parámetro. ¿No? Si ves la forma que acá se puede considerar otra parametrización, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Eso va a depender, ¿no? Va a depender, ¿no? Inclusive esto me parece que lo puedes cambiar, ¿no? Acá puedes poner, me parece, 1 menos t, no sé si funciona con esto, a ver. Si t vale 0, a ver, si t vale 0 sería acá 1, 1, 0. Y si t vale 1, ahí está, también funciona, me parece, ¿no? Esto va a depender, ¿ah? Va a depender ahí si se acomoda, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Profesor, Sí, dime. ¿y por qué 1 menos t no puede ser? Debe de ser 1 1 menos t. en C3. En Ya, C3 en ahí C3 puso ya. 0.1 menos t. Ya, Lo que está variando no sería 1 menos t de 0 a 1. ya, la parametrización que tú sugieres, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es la parametrización que sugieres? No, profesor, me refiero al intervalo, profesor. 1 ¿Acá? menos t, ajá, 1 menos t pertenece de 0 a 1. ¿Te refieres a esto? Sí, sí. No, lo que pasa es que esta parametrización tiene que acomodarse a esto. Si te das cuenta, cuando t vale 0, tiene que acomodarte al punto. Mira, si t vale 0, sería 0, 1. Acá estás acá. Y si t vale 1, sería este punto. La parametrización tiene que acomodarse. El deslizamiento, ¿en qué sentido basa? Ojo.
O esa parámetro tiene que considerar de tal manera que se esté yendo este sentido. Si estás acá, cuando tomas la variación del parámetro debe salir en este punto, ¿no? Por ejemplo, acá estoy poniendo A, acá estoy poniendo B, por acá C, ¿no? Tiene que decir de A hasta B, de B hasta C y de C hasta A. Tiene que considerarse ese sentido. Profesor, ¿y usted cómo encuentra el sentido? ¿Cómo encuentra la dirección? Por eso, la parametrización tienen que hacerla que vaya en ese sentido. O sea, si tomas el parámetro, le das el valor de acuerdo al dominio, debe salirte esto, ¿no? Por ejemplo, en la primera, ¿no? Si t vale 0, te está dando este punto A. Si t vale 1, te está yendo a B. Ahora en la segunda, ¿no? La segunda parámetro, si t vale 0, va a ser 1,0. ¿No? Estás en B. Si t vale 1, estás en C. En la parametrización R2. Igualito sucede con R3. Si t vale 0, estás arriba. Y si t vale 1, estás en A. O sea, la idea es que se acomode a, ¿no? De qué manera va siguiendo el sentido. Sentido antihorario tienen que considerar. No sé si... Profesor, siempre va a ser antihorario. ¿Perdón? Sí, Siempre va a ser antihorario. siempre va a ser antihorario. O sea, acá le voy a dar las propiedades que tenemos que considerar. O depende de la gráfica. No, siempre va a ser antihorario. Siempre se va a considerar antihorario, integral de línea. Muy bien. Y una vez que tenemos la parametrización, ya simplemente desintegrar nada más, ¿no? Porque, claro, acá nos faltaría hacer la derivada, ¿no? La derivada de cada uno de ellos, ¿no? Derivar cada una de las curvas, de las parametrizaciones me refiero, y luego ya emplear la derivada. Entonces acá ya sabemos que estas son las parametrizaciones que hemos considerado. Derivamos cada una de ellas, la derivada es inmediata, acá es 1,0, acá es 1 menos 1, y acá le sacamos la norma cada una y no vamos al integral. Entonces la integral sobre la curva es 1, ya sabemos que el parámetro está variando de 0 a 1 en los tres casos, y acá, ¿no? Acá establecemos, ¿no? De acuerdo a las componentes, por ejemplo la primera es t,0 y acá lo vas a sumar t más 0. Y en el caso de la segunda, acá tenemos x más y, la parametrización es t y 1 menos t, acá está. Y en el caso de la tercera, de igual forma, es 0, 1 menos t. Y acá está apareciendo, como pueden ver acá, está apareciendo la norma. Ahí está la norma, ¿no? Y bueno, el resto ya es cuestión de integrar. Y se acabó. Bien, entonces, esto sería la integral de línea sobre campos escalares, ¿ya? Sobre campos escalares. Muy bien. Vamos a ver este integral de línea sobre campos vectoriales, ¿ya? Sobre campos vectoriales. O sea, acá la dificultad para hacer esto la dificultad va a ser la parametrización de la curva. Eso va a ser la dificultad. Por eso los cálculos son rápidos. La parametrización de la curva sí le va a dar un poco de trabajo, ¿no? Así que nada. Ahora vamos a ver integral de línea sobre campos vectoriales. ¿Listo? Ah. Propiedades y campos vectoriales, ¿no? Y integral sobre campos vectoriales. Muy bien. Vamos a ver algunas propiedades que nos da la integral de línea. Dice sea alfa, ¿no? Una curva regular, lo que vamos a definir en la otra diapositiva, y va del intervalo AB hacia Rn, ¿no? Entonces, lo que acabamos de ver como ejemplo, hemos visto una que va del intervalo, ¿no? Del intervalo AB
hacia R2, ¿no? El ejemplo que hemos visto. Y la otra que vimos que va del intervalo AB hacia R3. Entonces hemos visto tres curvas regulares, ¿no? Bien, dice. Consideremos la curva regular tal que el alfa del intervalo, que es justamente lo que me genera la curva, esa curva necesariamente debe estar en, acá dicen Rn, contenida en un conjunto un Rn. Y lo que te está diciendo que esta curva debe estar contenida en un conjunto U. Sean las funciones f y g, funciones definidas en un conjunto abierto U, se refiere en este conjunto U, que está conteniendo la curva C, entonces se cumple lo siguiente. La integral de línea sobre la curva KFC, el K sale igual como se vi en cálculo integral, cuando veía, la curva fácilmente puede salir de la integral, no interfiere. La segunda propiedad es, ¿no? Si tienen la integral, tanto de la suma como de la diferencia, va a ser igual a la integral de cada una de ellas, que en realidad lo acabamos de hacer, ¿no? Lo acabamos de hacer ahí, ¿no? En el ejemplo, ¿no? Pueden fácilmente sacar para cada una de las funciones. Siempre y cuando, obviamente, sean definidas, ¿no? Función definidas sobre un determinado conjunto abierto, ¿no? Esta es la propiedad que también la acabamos de usar, ¿no? Si tenemos C igual la unión de varias curvas, donde C son curvas regulares, no se olviden, cada una de ellas son curvas regulares, no se olviden, curvas regulares se refiere, ¿no? Que cuando derivas la parametrización, no se olviden, esta debe ser continua. No, debe ser continua en un determinado dominio, ¿no? Eso se refiere que sea curva regular, ¿no? Esa parametrización debe ser continua. Entonces, cada una de ellas está cumpliendo esta condición. Si eso se da, la integral sobre la curva va a ser la integral en cada una de ellas. Y eso lo vimos en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo anterior. Esa es una de las propiedades que se puede ver. Otra propiedad que vamos a tener como mucha relevancia es el tema de la orientación, que ya lo había mencionado. Dice, dada la curva C, una curva regular con una orientación determinada, y la misma curva con una orientación opuesta, la podemos denotar como menos C y se cumple lo siguiente. En el caso de la primera, dice, si tienes, ¿no? Si tienes la curva, imaginemos que tenemos la curva de A hasta B, ¿no? Acá tienes la curva, acá está A, ¿no? Acá está B, ¿no? Y si tenemos en este sentido, supongamos que este es el sentido antihorario, esta es la curva C, y si le cambiamos de sentido, imaginemos, le cambiamos de sentido, y por acá sería menos C. Pues el sentido va a ser muy determinante acá con el tema del resultado, ¿no? Entonces, si yo estoy integrando sobre la curva que sea menos C, esto va a ser igual el menos, ¿no? Y ahí sería la integral de la curva, la función diferencial de S. ¿Ya? Diferencial de S. Entonces, ojo con esta. Esta la vamos a usar siempre cuando tengamos alguna necesidad de hacer. Sería la parte A. La parte B me dice que cuando yo tengo la integral de la unión de dos curvas, ojo que esto lo puedo hacer, no se olviden, que acá, por ejemplo, está este C, ¿no? Si pueden ver acá, este C1 unido con C2 y así está Cn, ¿no? Este C puede. Entonces, si acá estoy considerando que esta es una curva C', por ejemplo, que la unión, esto va a ser igual, ¿no? A la integral de cada una de ellas, y acá aparece, obviamente aparece menos C por esta unificación, y por la propiedad anterior, esto vendría a ser la integral de C de F diferencial de S menos, y aparece, ¿no? Usando la propiedad anterior, CF diferencial de S. Y por eso que esto se hace 0, ¿no? Se hace 0. Estoy usando la parte A. ¿Sí? Muy bien.
Y acá vienen las aplicaciones, lo que ya les mencionaba. Y ¿de qué manera podemos usar la integral de línea? Justamente una de las aplicaciones, que bueno, es sobre campos escalares, es determinar la masa y centro de masa de un alambre o cuerda, ¿no? No, imagínense que tenemos, ¿no?, un alambre, ¿no?, cuya forma tengo esto, pero este alambre va a tener una cierta densidad, ¿no? O va a ser una densidad. Va a depender del grosor, ¿no? Y esa densidad, lo que se considera cojín, o morro, ¿no? Va a depender, ¿no? Mayormente, pues, esto de acá, esta densidad, estaría yendo de R2 hasta R, ¿no? ¿No? Si lo podemos ver desde el punto de vista, está en el plano, ¿no? Y, ¿no? Si tenemos esa densidad, tenemos C, ¿no? Lo que me está escribiendo esto, ¿no? En cierta forma, esta curva, considerando que tiene que ser necesariamente regular. Entonces tenemos, ¿no?, lo siguiente. En el caso de la masa, me dice, la masa es igual a la integral sobre esa curva regular, la densidad diferencial de S. En el caso del centro de masa, lo denotamos de esta forma y tenemos el X1 sobre M, y acá aparece, ¿no? Si se dan cuenta que aparece X, la densidad diferencial de S sobre la curva. En el caso de Y, la densidad diferencial de S. Bien, entonces una de las aplicaciones que podemos tener, ¿no?, que podemos tener aplicando lo que es la integral de línea, ¿no? El centro de masa va a depender, ¿no? Por acá puede estar el centro de masa. Here I, here I. Entonces se puede calcular eso, ¿no? Se puede calcular. Puede ser para 2 variables o puede ser para 3, ¿no? Va a depender, ¿no? Si estás en R2 o estás en R3. No cambia, simplemente ¿no?, aumenta una variable más. Un ratito, por favor. Muy bien, disculpe. Bien, entonces se mencionaba, puede ser la densidad, ¿no? Esto va a ser si lo ves en R2 o lo ves en R3, ¿no? Pero al final esto no cambia. Acá simplemente está aumentando una variable.
Y bueno, acá obviamente la componente z está simplemente dándose con esa componente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una aplicación. Un alambre dice que tiene la forma de la intersección de un cilindro con Z considerando positivo, ¿no? La intersección del cilindro con el plano. Acá tienes un plano. Te pide determine la masa y centro de masa del alambre si la densidad viene a ser igual a X. Como pueden ver, esto está en R3. Lo primero que ven, tengo que ver es la curva, ¿no? Para poder llevarlo a la integral de línea, tendría que ver cómo se está comportando la curva, ¿no? Como pueden ver, ahí hay un cilindro, está diciendo Z positivo, la parte de arriba, y va a depender de esto, ¿no? Pues acá si quisiéramos verlo desde el punto de vista gráfico, tenemos X, tenemos Y y tenemos Z. Se puede ver que este es un cilindro que está moviéndose en el eje X, ¿no? ¿Se dan cuenta? Está por acá, ¿no? Sería un cilindro de esta forma. 4, ¿no? Acá sería 4. Es un cilindro que está dando de esa forma. ¿Sí? Está moviendo eso. Una cosa así. ¿No? Y luego viene un plano que es este de acá. Ese plano, dice, ese plano que sería, si quieren lo pueden ver, X más Y igual a 2. Pues ese plano va a estar pasando por acá. Pues, ¿no? Por acá. Por acá está. Ese plano. No, plano 2, 2. Entonces va a estar haciendo un corte, ¿no? Va a estar haciendo un corte, necesariamente. Bueno, esto va a estar hasta acá, obviamente. Y la curva va a estar viendo. Y acá me dice la referencia que el Z sea positivo, ¿no? Obviamente el corte, eso de repente puede ir hasta la parte de abajo. Pero eso va a depender, ¿no? La curva va a depender de eso, ¿no? De repente la curva depende de esto vendría a ser la curva C, ¿no? Porque va a ser un corte. Justamente ese plano pasa por ahí y va a cortar a todo el cilindro, ¿no? Va a cortar a todo el cilindro. Entonces lo que tengo que hacer es parametrizar, ¿no? Parametrizar esa curva. Eso es lo primero que tenemos que hacer, es parametrizar la curva. Parametrizar la curva, ¿no? Parametrizar la curva C, ¿no? Una vez que parametrizamos, ya sabemos de qué manera podemos determinar el centro de masa, ¿no? La masa y centro de masa. Pues, tendríamos que hacerlo como es en R3, tendríamos que hacerlo con esto. Para encontrar el X y el Y. Primero la masa, luego encontramos, determinamos el Y, X, el Y y el Z, ¿no? Eso ya lo tenemos por acá. Acá está un poco más específico. Vamos a parametrizar la curva, ya yo lo he parametrizado. Acá considerando que el Z es positivo, ¿no? Pues acá, ¿no? Por ejemplo acá, yo tomo el Y, sabemos que x más y igual a 2, entonces despejo Y sería 2 menos X. Sabemos que el Z está dado por 4 menos X, este Y lo reemplazo acá, me va a quedar el Z, y el Z me va a quedar de esta forma, como pueden ver ahí, me va a quedar menos X al cuadrado, más 4X. Bien, y entonces considerando, ¿no? Considerando la parametrización que X valga T, ¿no? Que X valga T, entonces esto me va a quedar en realidad menos T cuadrado más 4T. Pero como me da que el Z tiene que ser positivo, entonces esta ecuación la vuelvo positiva. Y de acá me va a permitir hallar la variación del parámetro T. Obviamente el problema está condicionado para que la variación del parámetro sea un intervalo, ¿no? Pequeño, porque puede salir a los extremos, ¿no? Porque el problema está condicionado. Entonces, si ahí acá tenemos la variación del T, la parametrización se puede dar, si equivale T, el Y ya lo tengo acá porque el Y va a ser 2 menos T, 2 menos C, que sería 2 menos T, y en el caso del Z
simplemente queda parametrizado por esto. Por lo tanto, ya tengo ¿no? La parametrización. ¿Y cuál es la función que va a controlar mediante la variación del t? Va a ser el alfa de t, y ya vendría a ser dado por esta expresión. Sería el alfa de t, y en el caso de e que vale t, en el caso de y 2 menos t, y en el caso de z es 4t menos t cuadrado, ¿no? Y la variación obviamente es de 0 a 4. ¿No? Una vez que ya tienen la parametrización, ya tienen la variación, simplemente es establecer ¿no? las integrales. Profesor, disculpe, ¿podría mostrar la anterior diapositiva para tomarle una captura, por favor? Ajá, ahí está, Ok, gracias. listo. Y bueno, ya lo que viene son cálculos, ¿no? Lo que viene son cálculos. Ahí tienen la parametrización, hecho la norma. Acá, de tiempo. Acá tengo que hallar la derivada, ¿no? Esto es la parametrización que la mencionamos en la diapositiva anterior. De 0 a 4, sacamos la derivada, como pueden ver la derivada, acá sería 1, menos 1, 4 menos 2t, y le aplicamos a esto de acá, le aplicamos la norma, que sería acá 1 al cuadrado, sigue siendo 1, menos 1 al cuadrado sigue siendo 1, y acá sería 4 menos 2t al cuadrado. Al final, eso de ahí nos va a quedar, ¿no? Al final, eso de ahí nos va a quedar exactamente, la norma me va a salir 4t cuadrado menos 16t más 18. Entonces empezamos con la masa, ¿no? Empezamos con la masa del alambre. Entonces la masa va a ser la integral en línea sobre la curva. Acá aparece el X, porque esto era la densidad. Esto era la densidad. Y acá sería, simplemente reemplazamos, como estamos viendo la parametrización, el X vale T. Entonces acá aparece T, ¿no? La variación de 0 a 4, y acá aparece justamente la norma de la derivada, ¿no? Como pueden ver ahí. Esta es la norma de la derivada, y es cuestión de integrar, ¿no? Ahí lo pueden hacer directamente con una calculadora. O pueden hacer cambio de variables si quieren acá, ¿no? Y estos ya son métodos de integración que hacen el cálculo integral. Eso sería con respecto a la masa. Ahora el centro de masa, ¿no? Igual seguimos con la parametría, sabemos que x igual a t, ¿no? X igual a t, acá aparece x, por este x va a ser, esto vale t, con este x que vale t, sería t cuadrado, como pueden observar, y acá vendría a ser la norma, ¿no? Acá viene a ser la norma de alfa. Como pueden ver, a diferencia del ejemplo anterior que vimos, en el otro PPT, acá ya no aparece un escalar, como vimos, ¿verdad? Aparecía un escalar, pero acá ya aparece una expresión que depende de t. Muy bien, la masa acabamos de calcularla, ya sabemos la masa, simplemente la reemplazamos. Y acá sería, esta integral me va a dar este valor que está acá. Obviamente dividimos y tenemos que el x me sale esta expresión que está acá. De manera análoga hacemos para el caso de y, ¿no? Haciendo la misma metodología, y al final nos sale que el y vale menos 0,86. Bueno, pues ahí tenemos el x, me parece que falta el z, ¿no? Y el z ahí está, ¿no? En el caso del z lo mismo. Acá sí tienen obviamente que el z debe reemplazarlo con la parametrización que acabamos de definirla. Acá, nuevamente repito, esta es la norma. Y al final nos sale z 2,26. Y ahí está, ¿no? Por lo tanto, el centro de masa de ese alambre vendría a ser esas tres componentes, ¿no? Esas tres componentes. Pues hay una aplicación de lo que es la integral de línea en campos escalares, ¿no? En campos escalares. Muy bien. Bien, jóvenes. ¿Acá Profesor, alguna pregunta? profe, Sí. tengo una duda en la diapositiva anterior. ¿Podría Acá. resolver? No, una menos. Una anterior. ¿Dónde hizo? No, ¿dónde está la grafa? A ver. Ya vale ahí. Ajá. ¿Por qué igualó el z con el 4 menos
2 menos x todo al cuadrado. Ah, ¿por qué reemplacé esto, dirás? Esto de acá. Ajá, sí. Porque te dice, el problema te dice que la curva es la intersección. La intersección del cilindro con el plano. O sea que esa ecuación que queda representa la curva. Por supuesto. Eso va cada vez que tú varíes, por ejemplo, mira, ¿qué pasa cuando t vale 0? ¿Qué te está quedando? Si t vale 0, ¿qué te está quedando? Alfa de 0, ¿quién sería? 0, 2, 0. ¿Y ese punto quién es? El que está acá. Ah, claro. Claro. Ok, ok. Ujú. Ok. Muy bien. Igual, ¿no? Si el otro extremo lo calculas, también te va a salir lo mismo, ¿no? Entonces, a medida que tú varías el t, vas barriendo con todos los puntos que están en la curva, o de acuerdo a la parametrización que has hecho. Listo. Buena pregunta, está bien. Bien, por. Muy bien, entonces, eso sería la primera parte, lo que es la integral de líneas sobre campos escalares, incluyendo las propiedades. Y acá fácilmente ya podemos definir sobre campos vectoriales, ¿no? Bueno, sobre campos vectoriales es un poquito más tedioso porque si se dan cuenta ya el conjunto de llegada ya no necesariamente es un real, ¿no? Es un vector, entonces ahí se vuelve un poquito más complejo. Muy bien, entonces vamos a definir la integral de línea sobre campos vectoriales. Eh, las condiciones previas, análogo, ¿no? Donde nos dice que C debe ser una curva necesariamente regular, ¿no? Acá bueno, vamos a ver la integral de línea sobre campos vectoriales, tanto sobre R2 como R3. Entonces acá, como pueden ver, este D es una región de R2 o R3, es decir, el campo puede ir de, ¿no? Vamos a ver lo más específico, de R2 hacia R2, o el campo puede ir de R3 a R3, ¿no? Pues va a depender, ¿no? De qué manera se esté dando, ¿no? El campo vectorial. Repito, la curva tiene que ser necesariamente regular, ¿no? Entonces ahí ponemos, ¿no? La integral de línea del campo vectorial es sobre la curva se denota de esta forma que ven acá. La integral sobre el campo multiplicado por producto escalar diferencial de R. Diferencial de R no es otra cosa de diferencial de la parametrización, ¿no? Pues saben que R está dado por, ¿no? El intervalo, depende que va R2 o depende va R3. Pues acá te está diciendo diferencial no de la parametrización. Entonces, esta integral, que viene a ser el campo, producto escalar diferencial, ¿no? Diferencial de la parametrización. Como esto de acá van a ser dos componentes vectoriales, y acá aparece el producto escalar, ¿no? Esto va a ser el producto escalar. Entonces, eso va a ser igual a la integral de A hasta B del campo vectorial, evaluado en este caso, ¿no? Evaluado en la parametrización, producto escalar por la derivada, ¿no? Estos dos de acá van a ser vectores, ¿no? De manera vectorial, ¿no? Entonces, esto como son vectores, acá aparece esto de acá sería el producto escalar, ¿no? O sea, a diferencia del campo escalar, acá aparecía la norma. En este caso ya no se da la norma. Acá sería el propio vector R'. Entonces vas a multiplicar el campo vectorial evaluado en la parametrización por la derivada repito, de manera escalar. Vas a hacer esa multiplicación. Por ejemplo, miren, tenemos un campo vectorial acá. Si F es un campo vectorial descrito por esto y C es un segmento de recta que une los puntos, estos puntos, calcula esta integral.
Entonces, en primero, describir el campo vectorial, que queda claro. Ese campo vectorial se está yendo de R3 hacia R3, porque está tomando componentes X, Y, Z, y lo está llevando a F de X, Y, Z, y ese campo en realidad también lo pueden ver de esta forma, X, Y, y acá sería X más Y menos 1, ¿no? Esto sería de forma lineal, esto sería desde el punto de vista como un vector. ¿Vamos? Y lo otro vendría a ser, ¿no? Esto sería respecto al campo. Tendríamos que ver, acá dice el C es un segmento de recta, como puede ver, está en el espacio tridimensional, ¿no? Está en el espacio tridimensional. Por acá tienes X, tienes Y, tienes Z. Pues acá está, de 1 a 1, ¿no? Acá está el punto 1, 1, supongamos que acá está el punto 1. Por acá. El punto 1, 1, y me lleva al punto 2, 3, 4. 2, 3, por acá está la 2, 3, ¿no? Una cosa así. Supongamos que por acá. Ajá, por acá. Entonces, este sería el otro punto 2, 3, 4. Entonces, esto viene a ser la curva, este segmento. Este vendría a ser, ¿no? La curva, este vendría a ser, no le he puesto nada, acá sería el punto A, pongamos, y acá el punto B. Entonces, esto viene a ser la curva aquí. La curva, sí. Igual, entonces, ¿qué tienes que hacer acá? Parametrizar la curva, ¿no? Es un segmento de recta, tienes que ver cómo se parametriza, y de acuerdo a eso ya nos vamos acá en la definición de lo que es la integral de línea sobre campo vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, eso estaría variando con respecto al... ¿no? Pero tanto para el campo escalar como para el campo vectorial, sí o sí tienes que parametrizar la curva, ¿no? Eso no cambia, ¿no? Lo que está cambiando ¿no? en la forma, porque como conjunto de llegadas es un vector, entonces ahí sí cambia, ¿no? Pero la parametrización sí o sí se da en los dos casos. Entonces, mire, acá yo había establecido la parametrización, considerando que este es el campo vectorial, yo he establecido la parametrización de esta forma, ¿no? Usando, obviamente, usando ¿no? la forma vectorial, que tengo X y Z igual un P0 más T por A, ¿no? Acá fácilmente pueden calcular el vector dirección, ustedes eso ya lo ven, parece en Analytics. Entonces, de acuerdo a esto, yo fácilmente puedo establecer cuánto es la parametrización de X, cuál es la parametrización de Y, cuál es la parametrización de Z, ¿no? Y va a depender, obviamente, ¿no? del punto que está acá y del punto que está acá, para poder determinar la variación, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, acá, acá puede ser, ¿no? Acá tendrías que ver la componente del X, ¿no? Acá empieza de 1 y termina en 2. Entonces, ¿qué pasa si esto vale 1? Es evidente que te vale 0, ¿no? Si este X vale 2, entonces es evidente que te vale 1. Entonces ahí tienes la variación. Y esa va a cumplir para los tres componentes, ¿no? Bien, una vez que tengo la parametrización, para este caso, como pueden ver, va de, ¿no? Si quiero ahí verlo el alfa, ¿no? El alfa de t está yendo del intervalo, vamos a poner el intervalo i hacia R3. Entonces agarras t acá y acá tendrías alfa de t y esto es la parametrización que tenemos arriba, ¿no? 1 más t, 1 más 2t y por acá 1 más 3t. Y ya sabemos que, ¿no? El i es exactamente este que está acá, pues este vendría a ser el, ¿no? Entonces esto sería la parametrización de este segmento de recta, ¿no? Porque acá es un segmento de recta. Una vez que tenemos ya la parametrización, necesitamos la derivada. Pues la derivada, como es lineal, obviamente va a ser inmediato. Va a ser 1, va a ser 2 y acá va a ser 3. Acá tenemos la parametrización. Pues acá ya no necesito la norma, simplemente necesito la derivada. Una vez que tengo eso, ¿no? Ya tenemos estos dos componentes, tengo el campo vectorial lo tengo acá, tenemos la derivada de la parametrización y nos vamos justamente al integral, ¿no? De la definición, el t va a variar de 0 a 1, como observa, acá, ¿no? Hacemos ¿no? el reemplazo de las componentes, si se dan cuenta el x está acá, es 1 más t,
En el caso de Y es 1 más 2t. Y en el caso de la componente, ¿no? Porque estas son las componentes del campo vectorial. Y en el caso de la componente, ¿no? De la tercera componente, acá poniendo 1 más t, en el caso de Y, va a ser 1 más 2t menos 1. El 1 se va, y al final eso se reduce a 1 más t. Pues al final nos está quedando 1 más t, 1 más 2t y 1 más 3. Y eso lo multiplico escalarmente, acá es el producto escalar, lo vuelvo a reiterar, producto escalar. Como es producto escalar, este de acá va a multiplicar por 1, me sigue dando esto, más, ¿no? Este de acá, esta componente de acá, la voy a multiplicar con el 2, por eso que acá sale 2 más 4, y la tercera va a ser 3 por esto, ¿no? 3 por esto que está acá, y eso me sale 3 más 9. Y ya una vez que está acá, simplemente sumas todos los componentes que tenga que ver con el t, y acá me parece sale 14t más 6, y bueno, al final simplemente integra. ¿Estamos? Entonces, esto sería la integral de línea sobre un campo vectorial. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna duda, pregunta? Profesor, disculpe, ¿podría retroceder para tomarle captura, por favor? Ya. Listo. Ya, sí, ahora ahí, por favor. Ya, Ya. gracias. Listo. Hasta Gracias, gracias. Bien. Entonces, yo creo que por hoy día es suficiente. Ya estamos definiendo lo que es la integral línea sobre un campo escalar, sobre un campo vectorial. Ya vamos a ver la próxima clase, que acá sería el día lunes, ¿no? Veremos algunos teoremas, el teorema fundamental del cálculo en integral de línea. Eso va a depender mucho de la trayectoria. Eso ya lo vemos el día lunes. Miércoles, ¿qué clases nos faltan? Y vamos a llegar hasta el teorema de Green, ¿no? Sobrado, terminamos. Muy bien, creo que ya saben, bueno, él le comuniqué a su delegado a hacer la prueba del día viernes, va a ser virtual, así que estudiar joven, no olviden, tienen todo, Profesor, ¿sí? entonces, en la prueba de viernes va a llegar el doble integral, triple integral y las aplicaciones. Claro, todo, porque no se olviden que hemos hecho hasta transformaciones, todo lo que es integral de dobles y triples. Ok, profe. Sobre todo la primera parte, ¿ya? Porque la primera parte eso no suma de integrales, Profe, por ejemplo, ¿no? Lo que de repente integrales sobre transformaciones, sobre profe. todo esféricas, probablemente, lo dejemos para el final, pues, ¿no? De todas maneras, bien todo, ¿no? Toda la primera parte, de lo que es Va a venir integral. cilíndrica. Cilíndrica sí podría venir, ¿ah? Porque de repente lo necesitan para integrar. En el caso de esférica, no, de repente Que en no. áreas viene dobles y triples Claro, transformaciones. transformaciones. En realidad deben manejar eso. No se olviden que la otra semana ya deben estudiar eso, porque la otra semana acaba el curso y ahí la otra semana es su examen final. Entonces, Chocolatada. tienen que estudiar, lo mejor. Se olviden. Profesor, una ¿Sí? pregunta. ¿El trabajo que dejó la otra vez era para la PC3 o la PC4? Trabajo. ¿Cuál El trabajo? trabajo, el anterior que hemos hecho otra vez, a Ah, resolver no, ejercicios. ha sido para la PC3, pues. Ya les he considerado ahí en su práctica. Oiga, profesor, gracias. Y ya les considero a todos, todos que han participado. Profesor, ¿Sí? subió un consolidado de la PS4. Ah, no, sinceramente no. No. Profesor, ¿solo para practicar o se considerará como tarea? ¿O solo para practicar nada más? No, para practicar nomás. Sí. Ah, ya. Sí, en tu caso más tarde lo va a subir. Viene hoy día miércoles, pueden repasarlo mañana. Oiga, Entonces lo profesor, sube gracias. como para practicar. Sí, practicar, lo va a poner ahí en el uni virtual. Listo.
Pues ya no hay tiempo también para revisar y todo el tiempo. Y ahí lo subo para que ustedes vean. Muy bien, vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista, por favor. Vamos a pasar lista. Está. A ver. Integral de línea. Integrales polares. Vectoriales. Listo. Sí. A ver, no pasa lista, Juan. Astokilka, Presente, profesor. vaca. No, está vaca. Ballena. Profesor, vaca, Presente. presente, profesor, vaca, presente. Vaca, está tomando desayuno. No, no escuché que dijo mi nombre. Ah, Sí, 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 claro. Ya no importa. Ballena, Presente. Bartolo. Ante el celular. Bartolo. ¿Cómo está? Bonifacio. Son vecinos. Bustamante. Presente, profesor. Córdoba. Presente, profesor. González. González, presente. Herrera. Presente, profesor. Huaco. Presente, profesor. Iturrizaga. Malacas. Mamani. Mantari. Presente, profesor. Miranda. Presente, profesor. Montes. Parece que Montes ya no. No se sabe nada. Ortiz. Presente, profesor. Palomino. Parece que no. Prado. Presente, profesor. Quengua. Presente, profesor. Quispe. Presente, profesor. Ramos. Román. Tafur. Me parece que por ahí está. Sí, Tafur está. Salazar también. Estoy de celular. Está presente, Ok. profesor. Ok. Sánchez. Castañeda. Está full. Sí, sí, Tafur también. Castañeda. Sosaya. Sotelo. Sotelo La Torre. ¿Saben algo de Sotelo? Sotelo, delegado. El profe sí estuvo en la clase hoy día. ¿Así? Sí, nomás que se ha desconectado. Y Sotelo no. Es que está con otro nombre en el Zoom. Ay, está abajo Sotelo, no sé qué pasó con Sotelo. Pero participando en la clase, pero salido mal siempre. Pero bueno. Terrones. Torre García. Presente, profesor. Urbano. Llovera. Listo. ¿Alguien que no lo había llamado, por favor? A ver, Sánchez, Ramos, Balomino, Montes, Mamani. Bueno, pues muy bien. Listo. Muy bien, jóvenes. Por favor, estudien. Ahí tienen el libro de Mora. Repasen esa parte de las proyecciones de los sólidos. Eso les va a ayudar bastante, ¿no? Para que puedan hacer las integrales, ¿no? Ahí sí, repasen Mora, ¿no? Con Mora es suficiente, ¿no? Por todas las proyecciones que tienen algunas dificultades, ¿no? Para ver el tema de las integrales, ¿ya? Repasen Mora y con Mora es suficiente para su práctica. Y algunos de los ejemplos, las diapositivas que
en todo caso están en el sistema. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, por favor, conéctense a tiempo, vean, tomen sus precauciones, para que no tengan dificultades, ¿no? Siempre uno hay que prever antes, ¿no? Ya, tomen unas alternativas, de repente. Pues lamentablemente con esto del sistema, muchas veces puede ir, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esperemos que todo le vaya bien. Así que estudien, nos vemos el día viernes a las 10 en punto, ¿no? Listo, jóvenes, cuídense, hasta el viernes. Chao, chao a todos. Gracias, Hasta luego, profesor. profesor. Muchas Gracias, gracias. profesor. Chao, chao.